Apartado 4. Fuerzas conservativas. Energía potencial. En la definición de trabajo hemos dicho que el cuerpo va del punto 1 al punto 2, pero no hemos dicho nada del camino que haya tomado. En principio, el trabajo puede depender del camino, pero en ocasiones no lo hace, y en ese caso se habla de fuerza conservativa. En un trayecto cerrado, es decir, un trayecto en el que la posición inicial y final sean la misma, el trabajo de las fuerzas conservativas es cero. Esto significa que podemos ir del punto 1 al punto 2 por cualquier camino, da igual. Y puesto que el trabajo no depende del camino, en principio solo dependerá del punto de partida y del punto de llegada. Lo que pasa durante el camino no nos interesa. Que el trabajo solo dependa de lo que pasa en los puntos inicial y final, lo podemos representar matemáticamente por medio de una función, de tal modo que el trabajo sea igual a esa función evaluada en el punto final, menos la misma función evaluada en el punto inicial. A esa función la llamamos función energía potencial. Esa energía potencial podemos hallarla a partir de una integral indefinida o ponerlo en forma diferencial. En principio podríamos haber definido la función energía potencial de forma que el trabajo sea igual a su variación, pero fijaos que se suele incluir un signo menos. Variación de energía potencial igual a menos el trabajo. Eso se hace para que sea más fácil hacer balances de energía. El trabajo lo hace el sistema, es decir, el bicho que produce las fuerzas conservativas, por ejemplo, la gravedad. Si el trabajo es positivo, significa que se ha hecho a expensas de la energía potencial, que disminuye. Y al contrario, si se hace un trabajo neto sobre el sistema, es como si el sistema hubiese hecho un trabajo negativo y la energía potencial aumenta. Un detalle importante de las fuerzas conservativas es que siempre tendrán asociada una función energía potencial, pero no siempre podremos conocerla. Para hallarla a partir de la fuerza tenemos que hacer una integral y no siempre es factible hacerla, pero existe. Y si resulta que conocemos la función u, entonces la resolución del problema se simplifica mucho. Vamos a ver el ejemplo de la gravedad. Vamos, por ejemplo, de un punto 1 a un punto 2, que está por encima y más alto. Como podemos escoger el camino, nos limitamos a ir en línea recta. En este caso, la fuerza va hacia abajo y el desplazamiento hacia arriba. Así que la integral nos dice que el trabajo es igual a la diferencia de energía potencial si esa energía potencial es igual a m por g por i. Es decir, la masa por la gravedad, va bien, por la aceleración de la gravedad, por la altura. Más una constante. Esto es importante. La función u es la primitiva de f, así que se conoce salvo una constante. En este caso no nos importa porque hemos hecho una integral definida, pero fijaos que si sumamos una cantidad constante a u, la que sea, la diferencia de energías potenciales es la misma. Normalmente lo que nos interesa son las diferencias de energía, así que da igual qué constante le sumemos a u. Esto nos permite fijar el nivel de energía potencial cero donde queramos, en el suelo, en el techo, a 720 km de altura, da lo mismo. Lo importante, repito, son las diferencias de energía potencial. Otro ejemplo, el muelle. Si se encuentra en régimen elástico, ya vimos que la fuerza recuperadora es igual a menos K por X. No tenemos más que integrar entre dos puntos cualesquiera, x1 y x2, y vemos que el trabajo es igual a la diferencia entre cosas que dependen de x1 y cosas que dependen de x2. Eso nos da una función de energía potencial igual a un medio de K por X cuadrado, siempre más una constante. Como podéis ver, cada vez que tomamos la fuerza para obtener la energía potencial, el proceso es complicado porque hay que hacer una integral. El paso opuesto de la energía potencial a la fuerza es mucho más sencillo, ya que solo hay que derivar. Pero ojo, que no todas las fuerzas son conservativas. Algunas, como las fuerzas de rozamiento o las que dependen de la velocidad, son claramente disipativas. Se les llama así porque tienden a disipar la energía mecánica, por así decirlo. Es decir, no son conservativas. Otras fuerzas, pues no está tan claro y hay que hacer una comprobación matemática para ver si son conservativas o no. Hay un criterio matemático para saber si una fuerza es conservativa o no lo es, pero no la voy a incluir aquí. Es un poco complicada, pero nos da respuesta a la pregunta de si una fuerza es conservativa o no.